Hola, soy Danielle de Journey of a Braid y hoy quiero invitarlos a acompañarme a un proyecto que a mí se me hizo muy especial de una artista que se llama Aurora Molina, que está basada aquí en Miami, que es un proyecto que ella está realizando para hablar un poquito de la situación de inmigración que se vive en el país, aquí en Estados Unidos actualmente, desde un punto de vista muy artístico y muy lindo, que es un espacio de contemplación para crear pues estas figuras que se unen todas y se logra como una, o sea, ella está buscando ahorita lograr 1000 de ellas para algo que ella quiere hacer antes de las elecciones, para una instalación. Entonces, este proyecto me enamora por muchas razones. Uno, porque tiene esa parte en la que yo creo mucho del proceso de trenzado, que es un asunto de ir para adentro y de poner intención en las cosas que haces. Mucho de lo que ella decía era hacer esta búsqueda y el encontrar quién es la persona en la que te inspiras en el momento de estar haciendo tu obra y hacerlo como algo real y hacerlo como un momento de contemplación. A mí es mucho lo que me pasa con la trenza. En el momento en el que estoy haciendo la trenza es un asunto de entender cuál va a ser mi lugar en el mundo por ese día y cuáles son las cosas que quiero lograr y pues lo que yo quiero dar al mundo, que es el nudo final en cada una de mis trenzas. Entonces, volviendo a este proyecto, ella hizo un Zoom hace poquito en donde hablaban con una organización de Americans for Immigrant Justice, que se me hace muy especial porque al final es un grupo de abogados americanos que están luchando para asegurarse de que se estén haciendo las cosas con la mayor justicia posible. Y la verdad es que eso es extremadamente relevante en estos momentos, porque la cantidad de violencia que está ocurriendo en la frontera es de niveles, yo creo que muy pocas veces vistos en los últimos años. ¿Y qué es lo que pasa? Que en realidad, vamos, creo que todos tenemos algún tipo de historia con inmigración ahorita, pero lo que además no se vuelve justo es, por un lado, la disparidad económica y las consecuencias que eso tiene, y por el otro, el asunto racial. El qué significa el que seas de una manera o de otra. Entonces les platico yo un poquito de mí. Yo soy mexicana, nací en la Ciudad de México, soy lo que se llama mestiza, que es un concepto curioso, porque cuando estaba en México ni siquiera no me identificaba así, no lo veía así, no por no verlo, o sea, no por no querer, sino porque no es algo a lo que se le pone tanta atención. Es mucho cuando sales de tu país que empiezas a preguntarte un poco de cuál es tu posición ante el mundo, de las diferentes maneras en que la gente te ve y en que te empiezas a ver a ti mismo en referencia al mundo en el que estás viviendo. Entonces, ¿qué significa mestiza? Mestiza es la unión entre indígena y europeo, que es lo que la mayoría de las personas somos en Latinoamérica en general, porque pues traemos las huellas de país conquistado, en donde por supuesto que llegaron los europeos, un poco se destruyó toda la cultura indígena, se volvió algo del pasado, se puso a un lado, de maneras bien interesantes además, sobre todo cuando pensamos en el lado religioso, en el que sale la relevancia de la Virgen de Guadalupe, porque de hecho la Virgen de Guadalupe fue el puente que unió a la religión católica con la religión indígena, que en ese momento era politeísta. Y entonces mismo en las iglesias y así, atrás de cada uno de los santitos a los que les hacían ahora venerar desde que vinieron a los misioneros a decirnos que la realidad total era la realidad católica, ponían sus figuritas atrás de los diferentes dioses, de la lluvia, del agua, Tlaloc, todos ellos. Y bueno, esa es una historia que se me hace muy, muy, muy bonita. Pero cuando llega la Virgen de Guadalupe es un poco lo que, al aparecerse a Juan Diego, es lo que se vuelve como este momento en el que los indígenas realmente se creen parte del catolicismo. Pero bueno, más allá de eso, porque yo, por más que definitivamente creo en Dios, tengo algunas situaciones con la iglesia muy pesadas, pero que ahorita no son el tema. El punto es que simplemente yo soy mestiza por completo. Y bueno, otra vez, cuando estás en México es algo que ni siquiera te preguntas, simplemente eres mexicana, ya sabes, pero en el tiempo te das cuenta de que eso es mucho más complicado. Entonces, yo me fui de México cuando tenía como 23 años. Primero que nada me fui a Nueva York, de Nueva York. En Nueva York fue interesante porque ahí estuve más como para estudiar, entonces el asunto de inmigración y así no era tan complicado en esos momentos. Pero de ahí tomé la decisión de irme a vivir a Canadá. Canadá fue bien interesante porque en un principio nuestros países eran muy amigos y de hecho, pero había mucha gente que se estaba yendo como refugiados políticos a Canadá
y al final pues para nada funcionó porque pues ya era demasiada gente y estaban un poquito aprovechándose del sistema. Y cuando yo estaba de viaje, muy feliz a punto de volver, pues resulta que estaban por cerrar la frontera a todos los que no estuvieran en el país. Y yo estaba todavía confiando pues en mi visa de 6 meses para ya después decidir qué iba a hacer. Y pues por supuesto que para nada, ¿no? Me tuve que volver a ir y fue un relajo conseguir mis papeles, me tardé un ratote y bueno, lo curioso es que las historias que yo les pueda contar no son nada. Y no, vieron que no le he pasado bien porque ha habido mucho movimiento. Después de Canadá me fui a Estocolmo, después de Estocolmo volví para acá, toda la green card, todas esas cosas, hasta que finalmente me volví ciudadana. Pero de lo que quiero hablar es que aunque yo he estado viviendo toda esta situación de lo que significa ser una inmigrante, no he vivido la realidad que está azotando a mi gente. ¿Y por qué no la he vivido? Probablemente por la posición social que tenía, por asuntos de dinero, por asuntos de... Y eso no tiene nada que ver con humanidad. Y se me hace bien fuerte pensar que mi experiencia puede ser tan distinta a lo que están pasando tantas personas que están viniendo hacia Estados Unidos de maneras desesperadas en busca de una situación mejor. Mucha gente dice, es que ¿por qué? Es que porque se vienen si ya saben que les va a ir mal. Ahí está la situación. Imagínense que la situación en los países de Latinoamérica es tan terrible que la gente prefiere arriesgar el vivir las atrocidades que se viven en esta frontera en vez de seguir en el lugar en donde están. Y eso es decir demasiado. ¿Por qué está pasando ahorita? Llegan las familias, los agarran en la frontera, los llevan a los centros de detención. Ahí les dicen que les van a abrir un caso. A cada persona le dan un número. Esos números en un principio eran números seguidos, entonces era muy fácil saber cuáles eran como familia. Pero decidieron ya no hacerlo así, porque ya no querían ni saber de quién era familia de quién, simplemente los querían fuera y los querían separados. La mayoría de estos oficiales probablemente eran inmigrantes, porque vieran que yo cada vez que entro a Estados Unidos, los más pesaditos son los latinos, no son ni siquiera los americanos, son latinos que ya llevan aquí un rato, o de origen latino que llevan aquí un rato, que tienen una necesidad muy especial como de sentir superioridad. Y a mí se me hace muy fuerte. También he encontrado gente lindísima, no es generalizar, pero a mí siempre me hace preguntarme mucho ¿por qué serán ellos los que andan buscando con más fuerza evitar que otras personas puedan vivir las oportunidades que ellos vivieron? Es una de esas cosas que siempre me ha causado mucha curiosidad. Pero bueno, eso no es lo peor del caso. Lo que pasa es que ahorita con estas familias, ya que llegan, además de meterlos a estos lugares, que son centros de detención, que en realidad parecían campos de concentración, porque no tienen las condiciones adecuadas, no están cuidando la salud, se dice que muchas veces están abusando de los niños, están abusando de las mujeres, no les llevan medicinas, si están enfermos así te quedas. Realmente es un trato completamente inhumano. Muchas veces también lo más difícil que es que separan a los niños de los papás. Y en realidad muchas veces los papás pierden por completo rastro de dónde están sus hijos. Y eso para mí es excesivo. Está fuera de lo normal. Sobre todo, ¿por qué? Porque estos niños, aquí no tienes ni siquiera derecho a tener un abogado para que te represente en caso de una situación así, porque eres un inmigrante, no eres un ciudadano y no tienes permiso de estar en el país. Entonces no tienes derecho a un abogado. Te tienen ahí. Claro que como adulto está terrible, pero como niño, imagínense que ahorita lo que se está haciendo en las cortes es que niños tienen que comparecer por ellos mismos en la corte. Entonces, si no hubiera organizaciones como esta de Americans for Immigrant Justice, literalmente los niños, que son cosas que pasaron y que siguen pasando, porque al final tampoco tienen suficiente fuerza todavía, porque necesitan mucho apoyo económico para poder tener a todos cubiertos, pero niños de 2 años, niños de 5 años tienen que comparecer enfrente de un oficial a corte, tienen que ir a corte. Y si un niño de 2 años, que obviamente ni siquiera entiende, ni siquiera sabe cómo se llamaba su mamá,
tiene que hacer su caso. Y si no, pues nada más la regresan a su país. Y la regresan, por supuesto, completamente sola. Entonces, realmente los niños que no tienen familia o que no tienen dónde caer aquí por el tiempo en el que están, el problema es espantoso. Y ha habido ya muchos casos de niños que han sufrido unas consecuencias espantosas. ¿Y qué va a pasar a nivel psicológico? ¿Qué va a pasar a futuro? ¿Cómo crecemos como sociedad sabiendo que estamos en un país, uno, que hace esas cosas, y dos, que nadie está haciendo nada para pararlo? Que al revés, hay grupos extremistas que lo consideran algo positivo. Y yo creo que realmente cabe aquí la pregunta de dónde venimos. Ya saben, ¿de dónde venimos todos? Todos venimos de diferentes lugares. La tierra, las fronteras, son cosas que nosotros solitos nos inventamos. Eso no es algo que estaba dado, es algo para lo que se luchó y existen y ahí están. Pero pues, vamos, la mitad del territorio americano era territorio mexicano y antes de todo eso era territorio nativo y se eliminaron a cuántos millones de nativos americanos para obtener ese territorio. Entonces, ¿de quién es realmente el territorio? ¿De quién son realmente los recursos? ¿Y quién tiene derecho? O sea, a mí lo que me molesta es que realmente se ha vuelto un asunto de que las cosas son para el que tiene el poder físico para quitarlas, ya saben, no, te pertenecen si te lo puedes llevar, si te lo puedes robar, si te lo puedes... Y la verdad es que es un tipo de ideología que yo siento que tiene que cambiar, porque no creo que nos esté llevando a ningún lado positivo en este rumbo extraño que está tomando el mundo. Entonces, bueno, este proyecto al final es justamente para eso, es un espacio de reflexión de las fronteras y yo creo que también debería ser un momento de reflexión para lo que significa ser latino. A mí es eso algo que llevo muchos años cuestionándome, lo que significa ser latino y qué significa ser latino en Estados Unidos, porque para mí, otro de los lugares en los que viví, que fue Estocolmo, ser latina ya es muy diferente, ya saben, como que somos... Pues ahí sí se nos ve como latinos y punto. De hecho, estoy usando la palabra latino cuando en realidad para mí es mexicana. Pero bueno, creo que es importante ponernos como en un grupo porque los grupos y esos tamaños dan fuerza y dan significado. En Europa yo siento que nos ven a todos igual. Yo paso mucho tiempo en Francia porque estoy casada con un francés. Y lo mismo, siento que podría ser colombiana. O sea, no estoy ni siquiera segura de que sus amigos sepan que soy mexicana. Deben de entender, pues soy de algún lugar de ahí, de Latinoamérica, ya saben, y nos ven como que en lo mismo, cuando nosotros nos sentimos a veces muy distintos. Hasta que vives en Miami y te das cuenta de que somos extremadamente parecidos en las cosas más lindas y en las cosas como que más nos unen. Entonces, bueno, esa es la situación que se está viviendo allá. ¿Qué se puede hacer? Se puede, por supuesto, que donar. Donar es una parte bien importante, estar donando a estas organizaciones y estar apoyando su trabajo. Pero también creo que como latinos y como latinos que estamos aquí, como los Latinex, que es lo que se nos llama como por meternos a un grupo, porque pues no somos considerados blancos, ni aunque físicamente seamos blancos, en realidad no, somos latinos, somos hispanos. Pero tampoco somos considerados, o sea, no sé, no tenemos como que un grupo así muy específico, somos latinos, latinex, y todos caemos como en esa misma cajita. Creo que es bien importante entender qué significa esa cajita, qué podemos hacer nosotros en las cosas que hacemos todos los días para cambiar la definición de lo que eso significa y la importancia de la unión para estas cosas, cómo vamos a crear esa fuerza en donde hay un apoyo y donde no se agarra este recelo a la entrada en este asunto político, en donde un latino te ve a ti mismo menos, nada más por tus papeles o por cómo te ves, olvidándose de dónde vienen. Esas son las partes que a mí me duelen y que realmente me duelen mucho. Y yo siento que este año, que ha sido un año tan difícil para todos, es el año también para cuestionarse esas cosas, porque al mismo tiempo somos una fuerza de trabajo muy importante, por no decir indispensable para este país. Y no es necesariamente, no siento que sea humano simplemente lo que se está llevando a cabo con nuestra gente. Y sobre todo que pueda ser tan diferente la experiencia así, como para unos contra para los otros, ya saben, a mí. Y hasta cosas que van más allá. A mí todo el tiempo me dicen, ay, no pareces mexicano.
Un poco ahí empezó la trenza, como que no parezco mexicana. ¿Qué es ser mexicana? ¿Qué es lo que tú te imaginas? ¿Cuál es el estereotipo que está rigiendo? Y realmente yo creo que tenemos poder de cambiar ese estereotipo. Yo creo que justo por eso, como somos a veces tan básicos los seres humanos y buscamos cajitas que nos hagan fácil catalogar a los demás, ¿por qué no encontrar los adjetivos adecuados para este estereotipo que se está haciendo en base a nosotros? Porque ¿saben algo? Está en cada uno de nosotros en crear esa imagen mucho mayor, mucho mejor y mucho más fuerte de lo que significa ser mexicano en el mundo, estemos en donde estemos, y de lo que significa ser latino, porque al final somos un grupo que comparte cicatrices. Y bueno, otra cosa que me llamó mucho la atención de la plática de lo que estaba diciendo Aurora cuando estaba hablando de este proyecto y de las diferentes técnicas que se usan, es también el asunto aquí en Miami en particular de las disparidades entre la forma de pensar también de los cubanos. Los cubanos vinieron aquí, muchos de ellos, por un proyecto que se llamaba Peter Pan, que era un poco el darle la oportunidad a niños de salir de Cuba con todos estos asuntos políticos bien complicados que se tienen en Estados Unidos, pero muchos de ellos vinieron solos, fueron niños que vinieron solos y estuvieron separados a veces por años de sus papás, que es una historia súper triste y súper difícil. Y bueno, al final Estados Unidos les dio acogida y la comunidad cubana en Estados Unidos es enorme y es una comunidad muy linda, muy llena de vida. Pero sin embargo que también a veces se ha sentido un poquito como separada de lo que significa ser latinos, y como que sintiendo que el resto de los países no tiene derecho o no tiene como los mismos derechos de venir para acá. Que eso, volvemos a lo mismo, no pongo gente ni quiero poner nacionalidades en cajoncitos, pero es un tema del que se habla mucho con la nacionalidad cubana, que es interesante también observar, porque pues al final es ese mismo asunto de abrirse y de ver qué pasa. Así que bueno, ¿cómo vamos a ser como latinos? ¿Cuáles son los valores que nos van a definir? ¿Y quiénes somos los latinos? También una amiga hace poco me decía que los brasileños no se sienten latinos. Y se me hizo muy interesante, o sea, no son latinoamericanos, pero sí, pero no sé. Creo creo que es momento de vernos unidos y de hacerlo un compromiso, el entendernos como masa, que es una masa que va a traer fuerza, porque somos países increíbles, con una historia increíble, con un amor por la vida, con sonrisas ilimitadas, con un calor y un sabor muy especial. ¿Qué vamos a hacer para que esa sea la imagen que damos? Somos trabajadores con todo. Somos vida. ¿Cómo vamos a hacer que el mundo lo sepa? Y en vez de catalogarnos como personas que están intentando aprovecharse del sistema o que están intentando, ya saben, no sé, pues nada más entrar al país y para no hacer nada, ¿cómo hacer que se den cuenta de realmente lo que significa ser latino? Así que bueno, se los dejo de tarea para que piensen. Ojalá puedan ver esto del proyecto de Aurora. Ahí voy apenas en la boquita. Va a ser tardado, pero ese es el punto, que es un asunto de reflexión. Y pues a seguir uniéndonos, a seguir pensando. Creo que todo surge de las preguntas. Aquí no busco hacer juicios, no busco ofender a nadie. Busco hablarles un poquito de cómo estoy viendo yo los diferentes encuentros culturales aquí, en la situación política y cultural tan extraña en la que estamos ahorita, para lograr construir puentes, que es un poquito lo que hago también en mis redes a través de los idiomas y todo eso, porque siento que ahorita esos puentes son los que pueden hacer la diferencia para todo. Gracias por acompañarme, soy Daniela de Journey of a Braid y me dedico a trenzar historias.